Buenas tardes, queridos hermanos. Esta celebración eucarística es ofrecida en acción de gracias a la Santísima Trinidad, Santa Elena, Sagrados Corazones de Jesús y de María, San Cayetano, Virgen de Cacupé, Virgen del Rosario de San Nicolás, Santa Lucía, Santa Elena. Intenciones: por el ingreso de Primi, por la conversión de César, Milena, Andrés, Matías, por el trabajo de Ricardo, Diego, Gustavo, por la salud física y espiritual de Diego, Eulalia, Jorgelina, Joaquina, Teresita, familia Mesa y Fran, Irene, Porfirio, Valeria, Elvio, Arnaldo, familia Verón, Emma, Pantaleón, Miguel Ángel, Mirta, Claudelino, Osvaldo, Matilde y familia, familia Morel, familia Vázquez, Vanessa y familia, Mirta y familia, Valeria y familia, Arsenia y familia, Lorenzo, Enrique y familia, Carlos, Aldo, familia Sosa y Barrola, Sanabria, Mesa, Nora, Sever, Carmen, Edgar, Mercedes, Diego, Maida, Leticia, Enzo, Yolanda, Olivia, Obi, Marcial, Francisca y familia, Enzo, Cecilia, Desiré, Daisy, Deidamia. Por nuestros hermanos difuntos, Rubén, Gerardo, Eduarda, Ramona, Alfredo, Justina, Mercedes, Benito, Eduardo, Corina, Evangelina, Isidro, Leandro, Andrés, Manuela, Inocente, Lisandro, Estela, Celestina, Abelino, Enrique, José, Virginia, Julio, Narciso, Marcial, Ricardo, Francisca, Ramón, José, Aldo, Nazario, Facunda, Isidro, Juan, Eulalia, Selva, Marcela, María Ángela, Carmen, Francisca, Víctor, Eduarda, Eduardo, Claudia, Susanita, Tita, Pablo y por todas las almas del purgatorio. Queridos hermanos, les damos la más cordial bienvenida en este día en que celebramos a Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, que dio su vida contemplativa a su entrega a Dios, nos inspire a buscar con humildad el rostro del Señor. De pie, recibamos al celebrante cantando. Allá suben las tribus del Señor. Ya cuando me dijeron, vamos con fuerza, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Viva Santa Teresa de Ávila, viva Santa Elena y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para cada uno de nosotros. Bueno,
Vamos a iniciar nuestra Eucaristía hoy también pidiendo así la protección de esta santa grande dentro de la iglesia. Por eso se le dice Santa Teresa la Grande, así se la llama, ¿verdad? Porque es doctora de la iglesia. Vamos a iniciar haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oriahu vereko ñamde yara ore. Oriahu vereko ñamde yara ore. Poriahu vereko Jesucristo ore. Oriahu vereko Jesucristo ore. Poriahu vereko ñamde yara ore. Oriahu vereko ñamde yara. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Dios nuestro, que por la acción de tu Espíritu elegiste a Santa Teresa de Jesús para mostrar a la Iglesia el camino de la perfección, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en deseo de verdadera santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Las lecturas de hoy nos invitan a acoger la sabiduría divina que guía nuestros pasos y descansar en el corazón misericordioso de Cristo. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Tú que pretendes ser juez de los demás, no importa quién seas, no tienes excusa, porque el juzgador a otros te condena, a ti mismo, ya que haces lo mismo que condenas. Sabemos que Dios juzga de acuerdo con la verdad a los que se comportan como tal. Tú que juzgas a los que hacen esas cosas e incurres en lo mismo, ¿acaso piensas librarte del juicio de Dios? ¿O desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, sin reconocer que sea bondad te debe llevar a la conversión? Por tu obstinación o de no querer arrepentirte, vas acumulando ira para el día de la ira, cuando se manifiesten justo los juicios de Dios, que se retribuirá a cada uno según sus obras. Él dará la vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. En cambio, castigará con ira y la violencia a los rebeldes, a los que se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. Es decir, habrá tribulación y angustia para todos los que hacen el mal, para los judíos en primer lugar y también para los que no son. Y habrá gloria y honor y paz para todos los que obran el bien, para los judíos en primer lugar y también para los que no lo son, porque Dios no hace excepción de personas. Palabra de Dios.
acuérdate de tu misericordia, Señor. Acuérdate de tu misericordia, Señor. Solo en Dios descansa mi alma. De Él viene la esperanza. Solo Él es mi roca salvadora. Él es mi baluarte, nunca vacilará. Acuérdate de tu misericordia, Señor. Confíen en Dios constantemente. Ustedes que son su pueblo, desahoguen en él su corazón, porque Dios es nuestro refugio. Acuérdate de tu misericordia, Señor. El poder pertenece a Dios. Y a ti, Señor, la misericordia, porque tú retribuyes a cada uno según sus acciones. Acuérdate de tu misericordia, Señor. Acuérdate de tu misericordia, Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor a Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, cuando hablas así nos insultas también a nosotros. Jesús le respondió: ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos, vamos a reflexionar brevemente esta palabra del Señor, que nos invita hoy, que celebramos a Santa Teresa de Ávila, justamente una de las santas, como les decía, por eso se le dice Santa Teresa la Grande, ¿verdad? Además porque se le compara con Santa Teresita de Lisieux, esta jovencita que también
es una gran santa, patrona, también virgen y doctora de la iglesia, las dos. Solamente que esta es del año 1500 y la de Lisieux, Santa Teresita, del mismo carisma, en el mismo convento, del año 1800, ¿verdad? Para adelante. Bueno, ¿qué es lo que hoy la palabra del Señor nos invita a vivir? Mirando a estas santas y sobre todo el ejemplo que nos dejan para que nosotros podamos también imitar. Porque quiere decir que se puede llegar a la santidad. Puede ser, o mejor dicho, quiere decir que nosotros también podemos llegar a ser buenos, así como Dios quiere, cumplir verdaderamente sus preceptos, caminar según la ley del Señor. Y hay que animarse. Y leímos esa primera carta que escribe, la primera lectura es la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma. Estos cristianos que no le conocen ciertamente a Pablo tampoco no les conoce todavía a estos cristianos que están en Roma, pero como él iba a viajar a Roma, lo primero que hace es presentarse. Tienen que saber que no es que a Pablo todo el mundo le aplaudía y todo el mundo le quería, te queremos Romerito. No. Aquí con Pablo así la situación. Él fue perseguidor de los cristianos, le mandaba a matar a los cristianos, encarcelar, etc. Y Pablo ahora que va a ir a Roma, esas cosas ya se escuchaban y se sabían, era todo lo que Pablo hizo anteriormente. Claro que saben también porque Pablo ya recorrió bastante, ya evangelizó bastante, estuvo por tantas comunidades, sobre todo en la parte de Grecia, anunciando el evangelio de Jesucristo. Con esa fuerza y con ese fuego interior, ay de mí si no evangelizara, ¿verdad? Pero para ir hacia Roma, porque él tenía aquí en su cabecita, y me parece que es una de las cosas magníficas que Dios puso en su cabeza de Pablo, que desde el centro del imperio, era la mejor manera de poder evangelizar, porque no está en la periferia, sino que está desde el centro, y Roma en ese momento era el centro, la capital del imperio. Entonces, si desde Roma se evangeliza, después ciertamente que iba a ser mucho más fácil. Y tal cual, ¿verdad? Porque después, cuando vendrá Constantino mucho más adelante, como Roma ha sido evangelizada y fue entrando el cristianismo, después en un momento, Constantino mismo se da cuenta que la fuerza del cristianismo es lo que a él también le va a ayudar a gobernar por las propuestas del evangelio, la eucumene que se dice, ¿verdad?, en griego, que quiere decir justamente el deseo de vivir en comunidad. Y eso también al emperador le gustaba, ¿verdad?, porque siempre el cristianismo lo que busca es la no violencia, la concienciación, es decir, eso es educación, eso es formación, eso es saber y entender las cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado a nosotros para que podamos poner al servicio de la gente, al servicio de la comunidad. Por eso yo siempre digo, insisto mucho, que tenemos que saber que la Biblia siempre se escribe para la comunidad, para nosotros, todos juntos. En la medida en que vos escuchás y vivís la palabra de Dios, en realidad no es yo, y pa' bebé, y yo el que me salvo con Dios, ¿entendiste? No. La Biblia es verdaderamente para que vos entiendas que vos estás en una comunidad y que vos tenés un compromiso con ese que está a tu lado. Miren un poco quién está al lado de usted. Pemaña a mí, yo lo vale, pemaña a mí. ¿Quién está a tu lado? Dame bañase hoy, ya, dame bañase hoy. Pende individualita y tenéis, ven. Bueno, y bueno, se dan cuenta. Y a esa persona que está ahí, ese que está a tu lado, peoye salvando en 10. Y más aún, yo insisto mucho, por ejemplo, ahora digo, este es nuestro tiempo. Nosotros dentro de 50, de 100 años, ya no vamos a estar aquí sentados. Van a venir tu hijo, tu nieto, tu bisnieto. Pero eso de quién va a depender. Y de cómo nosotros dejemos el mundo. Cómo nosotros dejemos esta comunidad de Santa Elena. Cómo nosotros vivamos. Y algunos seguramente que nos hace falta luego ni que pase 15 o 20 años, ¿verdad? Para que se despida de este mundo, ¿verdad? Entre nosotros mismos. Bueno, no le voy a señalar a nadie ni a mí, yo votar mamá, no va a belleta seina. No, ni que tomarse belleta. Porque pues PPM la se condenata, toma no copa y belleta imagina. Bueno, se dan cuenta.
Importante que entendamos que este es nuestro tiempo y por eso justamente el evangelizar, el conocer, el saber la palabra de Dios que nos habla, ciertamente que me habla a mí, soy yo que me voy a convertir, yo el que tengo que cambiar, yo el que me tengo que esforzar, pero siempre va a estar a favor de ¿quién? De mi comunidad. Si yo soy un buen esposo, si yo soy una buena esposa, si yo soy un buen papá, si yo soy una buena mamá, si yo soy un buen hijo, si yo soy, no sé, un buen país, etcétera, etcétera, ¿para quién está? Y está para el otro, estamos para la comunidad. Y entonces nos ayudamos todos y vamos creciendo. Y ciertamente que esto no quiere decir que nosotros no tengamos pecado, que todos somos buenitos y todos somos angelitos, no. Cada uno tiene su defecto, cada uno tiene su historia, así como decíamos, Pablo, incluso por eso a Pablo no es que todo el mundo le aplaude y todo el mundo le quiere, ¿verdad? Porque primero quieren saber quién es lo que este tipo que va a venir aquí, quién es el que va a venir a visitarnos, de qué es lo que va a venir a hablarnos este que era perseguidor y que nos mandaba a las cárceles a los cristianos y a muchos mandó matar y eso. No, hay que estar muy atentos, así está. Y entonces él escribe esta carta y esta carta es maravillosa porque como es de puño y letra de Pablo, lo escribe también de una manera corrida, es decir, aquí está el evangelio de Pablo, podemos decir, lo que él piensa sobre Jesucristo, lo que él piensa como realización y planificación de lo que Dios había prometido para con su pueblo, que se realizó en la persona de Jesús. Y él, queridos hermanos, no es que se va ahí y se sienta en una clase a escucharle a San Pedro, que da una clase, una catequesis, o a San Juan, o no sé, los otros que estuvieron así directamente con Jesús, porque Pablo nunca estuvo directamente con Jesús, nunca. ¿Y cómo es que él aprende? Él, ayer, el lunes sí que ya habíamos comenzado, ¿verdad?, con esta carta, ¿cómo es que él conoce y cómo es que él sabe, ¿verdad?, de Jesucristo? ¿Cómo es que él puede hablar ahora de Jesucristo? Por la experiencia que él hizo, pero de un encuentro personal con el Señor. Y él se presenta también como apóstol, como cualquiera de los otros, se presenta directamente. Pero porque él conocía demasiado bien el Antiguo Testamento. Hoy, porque él era fariseo y él dice luego que él era un fariseo fanático, y por eso es que después se puso a perseguir a los cristianos. Se puso ahí entonces a querer encarcelarlo, mandar matarlo, etcétera, etcétera. Porque era muy fanático dentro del judaísmo. Hasta que después el Señor le va abriendo los ojos y con su experiencia de encuentro con las personas, por eso que es importante la comunidad. La vida cristiana no es un cuatijaño, yo solito, yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo, todo, se añan de yara. No, pea daipori. Siempre Dios es un Dios de comunidad. Siempre Dios me habla a mí, pero siempre la consecuencia de mi conversión es una conversión para mi comunidad. Yo en un momento me encuentro con Dios y digo, Señor, me parece que me llamás para ser sacerdote, te agradezco, Señor. Bueno, entonces, no es que yo después vengo, porque se la bahía, para mí, mi sacerdocio. No, mi sacerdocio, el ministerio no está para mí. Por eso que el ministro, así como tenemos en la política, tendrían que no mirar su bolsillo y su interés y su amiguito. Claro, nosotros somos ministros también, ministro de la palabra, ministro de Dios, pero todos miran solo a ver, han abrir la aromata, ya caruponaña monda ponago han apoyado de haiteina. Así con nuestra mentalidad, lastimosamente, ¿verdad? Pero anda a decirle eso, que ellos te escuchen un poco, te van a condenar, porque no te aceptan. Entonces todos nos creemos ahí, todos ahí que somos no sé qué cosa, angelitos. No, Pablo reconoce verdaderamente, pero solamente cuando reconocemos que estamos en esa situación podemos salir. Miren la vida, ya que hoy es 15, ¿verdad?, de octubre y recordamos a esta gran santa, Santa Teresa de Jesús. Justamente, ella es la que renueva, pero impresionantemente, los monasterios. Y miren que en los monasterios nadie ni podía entrar ni nadie podía salir. Y ella siendo una monja ahí se da cuenta que esto hay que reformar.
Esto hay que darle vida, hay que darle entusiasmo. No estoy bien seguro, pero cerca de 45 o 48 monasterios esa monja fundó. Imagínense cómo trabajó. Vocaciones para tener esa cantidad de monasterios, que ella haya dado vida a tantos movimientos. Quiere decir que fue una mujer verdaderamente que se dejó impregnar por la gracia de Dios. Una mujer que se dejó tocar por Dios y ella misma tuvo que desafiar a tantas cosas. Sufrió mucho también, porque incluso la Inquisición en ese tiempo le persiguió por todos sus escritos, por las cosas que decía. El renovar, el cambiar, el hacer nuevo. Hay que hacer algo nuevo. Y yo pienso, queridos hermanos, si nosotros queremos cambiar, si ustedes quieren que esta comunidad Santa Elena verdaderamente sea una comunidad santa, buena, renovada, entusiasta, entonces tenemos que pedir hoy también esa intercesión de Santa Teresa de Ávila, porque es una mujer que escuchó, que se dejó tocar por el Señor y aún ante las dificultades desafió, no tuvo miedo. Y en su tiempo, miren que no había televisión, no había internet, no había radio, no había carreta. O sea, ¿cómo es que verdaderamente esa santidad y esa fuerza que Dios toca al espíritu de alguien hace que nosotros podamos hacer tantas maravillas, ¿verdad? Y cómo Dios va tocando el corazón de las personas en la medida en que nosotros transmitimos santidad. Si nosotros no transmitimos eso, nadie, ni de Yagua, y no se va a entender muy bien. Nadie va a querer detraer. Por eso hoy, al escuchar también esta lectura del Evangelio, y con eso termino, queridos hermanos, es un llamado de atención, porque el Señor nos está llamando con los famosos ayes. Ay, ay de ustedes que, miren, pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, pero ¿saben qué? Descuidan de la justicia y el amor de Dios. Eso es como decir, si nosotros queremos decir hoy en la realidad del Paraguay, hay de ustedes que se afanan por ir a vender carne de vaca, carne de chancho, pantoña, importación, que toda la gente ha de invertir y se olvidan de la justicia de los pobres. A mí que me interesa ir allá a hacer conocer el Paraguay, nambre que la Paraguay pea jamoa. Jalán de pueblo ave o mano vare ay. La oyuan a la soo dorecoy. Andejo de vender soo, pero como sea. ¿Entienden? O sea, sube el PIB, ¿para quién? Y se va de para los ricos, no sé para quién. Pero la emboria uno, de que lo llevan a 1 kilo soo. Y así. Y eso es lo que te está diciendo. Hay de ustedes, que solamente se preocupan de esas cosas y no miran verdaderamente la realidad que les rodea. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en la sinagoga y ser saludado en las plazas, nambreo y yo soy el que hace las cosas aquí, Chentemaoí. Pero sin embargo, simplemente están haciendo por ser figuretti y no con una convicción del corazón que amás y que querés verdaderamente. Por eso hace rato dijimos, ¿quién es el que está a mi lado? ¿Será que nosotros miramos y entendemos y sabemos nuestra realidad, la que nos rodea? Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Sepulcros blanqueados y de llana. Por fuera y formal de mármol, ella poca boina y ahí todo de vidrio, de oro entero y que tenemos ahí la neo, qué huevo. Pero adentro que hay usamenta, hueso, podredumbre. Por dentro estamos podridos y por dedo somos figuretti. Así es que, queridos hermanos, vamos a procurar mirar, imitar y saber lo que estos grandes santos consiguieron dentro de la iglesia. Es una llamada para nosotros. Los santos siempre son modelos para nosotros. Modelos mirando lo que ellos hicieron, que también nosotros, porque ellos escucharon igualito que nosotros escucharon estas lecturas, igualito que nosotros. 1500 años ya pasaron cuando Santa Teresa escuchó esto que nosotros hoy estamos escuchando. Cuando avanzamos 2025 años añadiendo lleguina. Y esto se pasará 3000 años y otros estarán escuchando. Pero entonces, quiere decir que nosotros, esta es la oportunidad que el Señor nos da
para que hagamos un verdadero cambio, nos esforcemos, pidamos su gracia, su espíritu y hagamos algo, ¿verdad?, a favor de nuestra comunidad. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones. A cada petición respondemos: Señor, escúchanos. Por la Iglesia, para que siguiendo el ejemplo de Santa Teresa, viva unida al Señor en la oración y el servicio a los hermanos, oremos. Por los pastores del pueblo de Dios, para que conduzcan con sabiduría y espíritu de entrega a las comunidades que les han sido confiadas, oremos. Señor, escúchanos. Por quienes sufren cansancio, dolor o soledad, para que encuentren en Cristo alivio y esperanza, oremos. Señor, escúchanos. Por todos nosotros, para que aprendamos a vivir con sencillez y confianza, dejando que el amor de Dios guíe nuestras acciones, oremos. Señor, escúchanos. Padre de bondad, te pedimos también, especialmente hoy rezamos por la recuperación de Alejandro, también rezamos por el fallecimiento, el aniversario de fallecimiento de Evangelina hace 22 años. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Serán para nosotros pan y bebida de santos. Bendito seas por siempre. Lava el gozo, mi delito y libre de pecado. Padre, Dios Santo. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estas ofrendas tú que aceptaste con tanto agrado el homenaje lleno de fervor que te ofreció Santa Teresa por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, al recordar hoy a Santa Teresa de Ávila que se ha consagrado a Cristo por el reino de los cielos. Celebramos hoy tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, sana en las alturas. Dito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo,
sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, esperando tu venida gloriosa. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy y que le dé la salud a Alejandro. También rezamos, Señor, por Evangelina, que hace 22 años se ha despedido de este mundo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, Santa Teresa de Ávila, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucho entusiasmo, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Me llamaste cuando me...
Bueno, como siempre, antes que nada, voy a agradecer acá a nuestro sacerdote, el Padre Víctor Camaña, en nombre de nuestra comunidad, por estar nuevamente hoy presente con nosotros. Muchísimas gracias, y también a su invitado de honor que siempre suele estar también con nosotros. Muchísimas gracias. El próximo miércoles 22 no vamos a tener misa con el Padre Víctor. Recién el próximo miércoles 29, y va a ser a las 19 horas. Este miércoles que viene tiene ya un compromiso asumido con anterioridad, entonces por esa razón no va a poder estar con nosotros. Pero sí, el siguiente miércoles entonces a las 19 horas. Por otro lado, así como escucharon ya allí hablando el padre del señor Alejandro, como sabemos, él está internado hace 22 días ya. Hoy tenía que entrar en una intervención quirúrgica y tuvo problemas pulmonar. Por esa razón no volvió a entrar en cirugía. Y la familia le está organizando una rifa para todas aquellas personas que quieran colaborar con esta familia. A 10.000 guaraníes está cada numerito. Por otro lado, también les queremos avisar, como siempre, que todos los domingos tenemos la Santa Misa acá en nuestra capilla a las 8:30 de la mañana. Están todos invitados cordialmente para que puedan participar con nosotros. Y nada más que agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia, para que sigan con la bendición de Dios y nos pueda acompañar todos los miércoles y todos los domingos acá en nuestra capilla. Bueno, y como ustedes ya saben siempre, Ñande Yañe, si quieren rever todo lo que se durmieron durante mi homilía, entonces pueden ver ahí otra en Facebook y en YouTube. Está todo grabado y yo ahí controlo después a ver quiénes son los que estuvieron atentos y no. Bueno, y así Ñande Yañe, 3 años y medio, 3 años y 6 meses ya que estamos. Y gracias a Dios cada vez más estamos llegando, y gracias también al sostenimiento de la gente, es decir, de ustedes. ¿Dónde está la plata para sostener Ñande Yañe? Métanos por su mano en su bolsillo, ahí está. Ahí está la plata que sostiene Ñande Yañe. Entonces la gente que siempre nos apoya. Así es que, como siempre, donde vamos, nosotros tenemos auspicios, ¿verdad? Pedimos siempre a la gente que nos ayude, a aquellos que tienen empresa, lo que sea, con algún auspicio. También pedimos, justamente Carmen es la que está al frente con los padrinos de Ñande Yañe. ¿Cuántos padrinos tenemos ahora, Carmen? Tenemos 298 padrinos. 298, a ver si completamos el 300 hoy aquí. Entonces, dos nomás y a la cuenta. Dos que nos dé así 1 millón por mes, ¿verdad? Carmen aquí va detrás de eso siempre. Pero bajamos un poco porque habíamos llegado ya a 350, llegamos. Y después la mitad, algunos años votados y llegan. Bueno, así es que entusiásmense y ayuden a evangelizar. Y luego también el tercero es, miren por allá atrás, allá está nuestra alcancía. Así es que no pensemos, hay una puerta nomás lo hay aquí. Así es que, entonces siempre Ñande Yañe que está allí como para evangelizar. Entonces aquí lastimosamente que mi camarógrafo me está marcando a mí, eso que a la gente le tienen que mostrar. Si se hace caso que la pendero vaina ya, y me pone a mí, a usted le tiene que poner. Bueno, vamos a concluir entonces con esta oración final, agradeciendo al Señor, sobre todo por la santidad de esta gran mujer, Teresa de Ávila. Me estaba olvidando de nuestro músico. Sí. ¿Cómo? Nuestro músico, digo. Que siempre viene a colaborar también con nosotros los miércoles y los domingos. Le agradecemos a ellos por estar siempre. Fuerte aplauso entonces para nuestros músicos. Y da gusto cuando hay buenos músicos, ¿verdad? Si no da gusto, la ñandente ya por ahí, besa gallito y no hay gusto, ¿verdad? Bueno, así es que muchas gracias. Siempre la animación litúrgica siempre es muy importante también para las celebraciones. Vamos a concluir con nuestra oración. Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédenos que a ejemplo de Santa Teresa de Ávila podamos alegrarnos cantando eternamente tus misericordias por Jesucristo nuestro Señor.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Viva Santa Teresa, y viva Santa Elena, y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para el Señor. Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Buenas noches a todos.